Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar sobre el último de nuestros estados financieros. Habíamos mencionado que eran 3 estados financieros, los cuales consistían en el balance general, el estado de resultados y nuestro estado de flujos de efectivo. Vamos a recapitular un poquitito cuál es el objetivo que tiene los estados financieros. El objetivo que tienen es proporcionarnos información sobre la situación financiera y los resultados de la empresa en sus operaciones. ¿Sale? Esto lo hacemos mediante balances generales, flujos de efectivo, y también lo hacíamos en un estado de resultados. Esto para nosotros tener una idea clara de los movimientos del capital contable que hay dentro de la empresa. Muy bien. Seguimos. Entonces, para poder empezar con nuestro estado de flujos de efectivo, quiero darle una pequeña repasada a qué era el estado de resultados, que fue el término que hablamos previamente. El estado de resultados era un estado en el cual nos informaban de los ingresos, costos y gastos que correspondían a un determinado periodo. Ahora sí, ¿qué son nuestros flujos de efectivo? En el estado de flujos de efectivo se busca informar sobre los movimientos de efectivo que suceden en una entidad, es decir, sus entradas y salidas. En este estado financiero se deben considerar solo aquellas operaciones que se derivan de un movimiento de efectivo, del mismo modo que se van a excluir aquellos que no generen ni entradas ni salidas, ¿vale? Entonces esa es como la idea muy general de qué es nuestro estado de flujos de efectivo. Ahora, por ejemplo, serían las compras de activos financieros, capitalización de dividendos, pago de dividendos de acciones, pago a empleados con acciones de la empresa, aumento de capital, pago de deudas, creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas. Se generan también cualquier otra actividad donde no se intercambie efectivo, aunque represente aumentos o disminuciones en activos o pasivos del capital. Muy bien. Existen 2 métodos para elaborar un estado de flujo de efectivo, que es el método directo y el método indirecto. En el método indirecto tenemos 3 casos, que son los que voy a mencionar a continuación. Entonces, los 3 casos o bien los 3 elementos de los flujos de efectivo por el método indirecto son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Las actividades de operación consisten en operaciones que están relacionadas de manera primaria con la entidad. Aquí menciono, ¿no?, actividades relacionadas con la generación de utilidades. Estas operaciones serían el cobro a clientes, el pago a proveedores, pago a empleados, pago a devoluciones, entre otros. ¿A qué me refiero cuando digo actividades de inversión? Las actividades de inversión, ya sea de manera empresarial o de manera individual, es decir, que sean actividades de inversión de una empresa o de una persona, por eso me refiero a empresarial o individual, son aquellas acciones cuyo propósito son aumentar el patrimonio mediante adquisiciones de activos financieros o físicos. Ahora, ¿cuáles son los activos financieros? Los activos financieros se dividen en 2 secciones, las cuales serían activos financieros de renta fija y activos financieros de renta variable. Los de renta fija son aquellas que son o compras al Estado o compras a empresas. Al Estado son bonos, obligaciones a la tesorería, lo que conocemos como CETES, que son de bajo riesgo. Vaya.
Compras empresas pueden ser también bonos o obligaciones, pero estas ya no son al Estado, es la diferencia. Aunque son similares, se pueden dividir en estas dos maneras, que son o bien compras al Estado o compras a la empresa. Ahora, los activos financieros de renta variable son acciones. Estas tienen un riesgo mayor. Entonces, estos activos financieros sí lo podemos hablar como renta fija, renta variable, y los podemos ver también como de bajo riesgo o de mayor riesgo, ¿sale? Y esto va a depender del inversionista. Ahora, ¿qué son las actividades de financiamiento? Bien, como bien lo dice la definición que tenemos aquí a continuación, son los medios para aportar, retirar y pagar fondos destinados a sustentar las actividades de la empresa. Es decir, son actividades que resultan de cambiar el tamaño de nuestro patrimonio, ¿sale? O sea, muy parecido a lo que es una actividad de inversión que tiene como propósito aumentar el patrimonio que nosotros ya tenemos. Esto lo vamos a hacer, las actividades financieras, mediante préstamos, es decir, que lo podemos hacer adquiriendo deuda. De esta manera podemos hacer que el tamaño de nuestro patrimonio sea mayor. Entonces esa es una de las maneras en la cual nos podemos hacer una actividad de financiamiento. Esto obviamente con el propósito de poder tener un sustento para la empresa. El estado de flujo de efectivo lo podemos ver segmentado en dos partes. El primer segmento serían las actividades de operación y el segundo las actividades de inversión. Este estado de flujos de efectivo no es exactamente como se hace en la realidad, pero se asemeja, y este ejemplo me va a ayudar nada más de manera muy generalizada de cómo son los elementos y cómo se segmentan. Por un lado tenemos las actividades de operación. Comienzo con el efectivo recibido por los clientes, los cuales son 1,000 pesos. Le vamos a restar el efectivo pagado por mercancías o servicios. Si yo le resto esto, me daría un total de 600 pesos. Ahora, el efectivo pagado por los sueldos y otros serían 250, monto que también le voy a restar. Entonces yo tenía previamente ya 600 pesos menos 250 son 350. Posteriormente tenemos el efectivo pagado por intereses, que es algo que también vamos a restar, lo cual nos da 294. Y finalmente vamos a restar el efectivo pagado por impuestos, dándonos así un total de 280 pesos. Por otro lado, tenemos las actividades de inversión. El efectivo recibido por la venta de los recursos de capital nos dan un total de 2,500 pesos. Más se suma porque es un efectivo de nueva cuenta recibido de la disposición de segmentos de negocio, lo cual me daría un total de 2,600 pesos. Tenemos un efectivo de nueva cuenta recibido, pero ahora de la cartera de cuentas por cobrar. Entonces a 2,600, si yo le sumo 520, me daría un total de 3,120. Pero viene lo que vamos a restar, que sería el efectivo pagado por la compra de los recursos de capital, lo cual nos daría un total de 2,370 pesos. Y por último, el efectivo pagado por la adquisición de negocios, dándonos así finalmente un total de efectivo por inversión de 2,070 pesos. Muy bien, como bien mencionaba, este estado de resultados tiene dos métodos, el cual es el método directo y el método indirecto. Vamos a platicar un poquito más a detalle. El método directo es el método en el cual podemos rehacer el estado de resultados, pero ahora utilizando un sistema de caja para así determinar el flujo del efectivo. Ok, ¿qué decíamos que era el flujo de efectivo? Básicamente cómo se está moviendo el dinero. El método indirecto, que es el que estaríamos trabajando nosotros, es aquel que parte de la utilidad que presenta el estado de resultados, o sea, lo que lo vamos a ocupar,
como una herramienta. Y luego, ahora sí vamos a sumar todas las partidas que han significado salida de dinero y restamos las partidas que no implicaron entrada de efectivo, cosa que también ya habíamos mencionado previamente, ¿no? Ahora sí, continuamos. Como acabamos de ver, existen dos métodos diferentes para realizar los flujos de efectivo y uno de ellos es el método directo, que es el que veremos en este ejemplo en particular. Está dividido en 3 secciones principales, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Y finalmente tenemos la última parte, que podríamos decir que es la conclusión de este estado de resultados, de este flujo de efectivo, que es ya teniendo el efectivo del inicio del periodo y cuál fue el efectivo al final del periodo. Muy bien, en las actividades de operación podemos tener los efectivos o bien lo que se recibe por medio de los clientes. Entonces tenemos aquí que el efectivo recibido de clientes es de 105,500 pesos. Se le va a restar a esta actividad de operación, se le debe restar el efectivo pagado a proveedores. Se le resta porque si bien cuando tú tienes un ingreso, a lo mejor vendes chicles, entonces tú te pagan tus chiclecitos, pues no tienes ya esa ganancia por completo, ¿verdad? A lo mejor pues le vas a pagar al proveedor al que te vende los chicles, ¿sale? Entonces se le resta el pago a proveedores y también se resta el gasto de administración y de ventas. En los gastos de administración y de ventas puede incluir todo lo relacionado a la administración de tu producto. Supongamos que tu producto es vender pan. Entonces en la administración vendría toda esta parte de, pues sí, la contabilidad. ¿Quién va a llevar la contabilidad de mi panadería? Ahí pensando en la panadería bien buena, ¿no? Ya que tiene años y que tiene un muy buen... pues un buen nivel, ¿no? Ahí no estamos hablando de un expendio, es una buena panadería, ¿no? Entonces, gastos administrativos sería toda la parte, toda la gestión y demás cosas, así como la parte de las ventas. Una vez que al efectivo recibido del cliente se le restaron estos gastos de administración y el efectivo que se le pagó a los proveedores, nos queda un total de 58,000 pesos que lo podemos ver reflejado en este apartado. Posteriormente tenemos las actividades de inversión. Las actividades de inversión también se restan. Entonces vamos a restar el aumento de maquinaria y de equipo. Si ponemos de nuevo el ejemplo de que vendemos pan, el aumento de maquinaria y de equipo pueden ser más máquinas para batir, pueden ser más hornos, refrigeradores, si es que a lo mejor vendo pasteles y ya necesito refrigerados para que no se me echen a perder los pasteles o las gelatinas, etcétera, etcétera, ¿no? Aumento de terreno, ok, si estoy expandiéndome, necesito a lo mejor una panadería más grande o incluso otras panaderías, ¿no? Otros lugares en los cuales yo me pueda poner, ¿no? Muy bien, esto nos da un total de actividades de inversión. Se ponen negativos porque, como bien lo mencionamos, al fin de cuentas es como un gasto, una salida de dinero, no es que alguien nos esté dando. Entonces esto se pone en negativo. Después pasamos a las actividades de financiamiento, los cuales son el aumento de capital de acciones, que nos da un total de 2,500, el aumento de cuentas por pagar a largo plazo al banco de 16,000 y nos da un total de actividades de financiamiento de 18,500. Finalmente tenemos la parte que es como la conclusión del aumento efectivo durante el periodo. Podemos observar que el aumento efectivo durante el periodo fue de 40,500. Muy bien, vamos a explicar estos datos que aquí hemos obtenido. El resultado que se obtuvo de 40,500 es el total de las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Vemos que el total de las actividades de operación fueron de 58,000 pesos, mientras que la actividad total de inversión fue de menos 36,000 pesos. Entonces a 58,000 le restamos menos 36,000 pesos. Pero el total de actividades de financiamiento fue también positivo de 18,500. Entonces al hacer 58,000 menos 36,000, menos 36,000
más 18.500 nos da un total de 40.500, que es el aumento de efectivo durante el periodo. Finalmente tenemos que el efectivo al inicio del periodo fue de 35.000. De hecho, aquí lo podemos observar, ¿sale? Y el efectivo al final del periodo sería de 75.500. ¿Por qué 75.500? Bueno, porque si el efectivo inicial del periodo era de 35.000 pesos, si a eso le sumo el aumento que hubo de 40.500, nos daría el total de 75.500 pesos. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es un flujo de efectivo por método indirecto. También tenemos nuestras actividades principales, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, así como el aumento neto efectivo durante el periodo. Tendremos el mismo resultado que en el método directo, obviamente, porque solamente es una forma diferente, ¿no? Digamos que es un camino distinto. Aquí está un poquito más desglosado y se dice indirecto porque tenemos no como luego, sabes que de eso tuviste tanto, de esto es positivo, esto es negativo, se suma, se resta y ya se acabó, ¿no? Lo tenemos más desglosado y lo tenemos como entradas, salidas y un valor neto. Tenemos primero la utilidad neta. La utilidad neta es de 49.000 pesos. Ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo neto. No hubo. Hubo gastos de depreciación de 1.500 pesos, de tal manera que entonces el total de ajuste fue de 1.500. Ese fue el ajuste que hubo por el gasto de depreciación. Posteriormente tenemos el incremento y disminuciones de activos y pasivos, en el cual tenemos las cuentas por cobrar, es una salida, una cuenta por cobrar de 59.500, así como el inventario de 10.000 pesos. Mientras que de entradas tenemos cuentas por pagar de 57.500 e impuestos por pagar de 19.500. Finalmente vemos que el total de incremento o disminuciones, porque también puede haber una disminución de activos y pasivos, es de 77.000 pesos y tendríamos una salida de, sumando obviamente todas estas salidas, nos da un total de 19.500, ¿no? 59.500 más 10.000 nos da 69.500. De tal manera que de valor neto tendríamos 7.500, que es la resta de la entrada de 77.000 pesos menos la salida de 69.500, dándonos así un total de 7.500 pesos. Posteriormente tenemos las actividades de inversión. En la actividad de inversión tenemos la maquinaria y equipo, como habíamos visto también en el método directo, y el terreno. Maquinaria y equipo es una salida de 34.000 y el terreno también es una salida de 2.000, lo cual nos da un total de actividad de financiamiento o de financiación, en este caso de menos 36.000. Lo ponemos en neto, que justamente es menos 36.000 pesos. Las actividades de financiamiento están como la capital de acciones de 2.500, lo cual es una entrada, y las cuentas por pagar a largo plazo en el banco, que también aparecían en el método directo, de 16.000, y esto es una entrada. Se suman todos estos valores y nos da 18.500, entonces de valor neto tenemos 18.500. Si hubiéramos tenido una entrada y una salida, como en el caso de las actividades de operación, en este caso teníamos 77.000, tendríamos que haberle restado la salida y teniendo un valor neto. En esos otros dos casos nada más teníamos salidas, se va directo. Aquí como solamente había entradas, pues también se va directo. De tal manera que el aumento neto efectivo durante este periodo fueron de 40.000 pesos. ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Pues muy sencillo. Lo único que se hace es que se hacen las operaciones de todos los valores netos que obtenemos en este pedacito. Los 49.000, 1.500, 7.500, menos 36.000 y 18.500. De la misma manera o muy parecido al método directo, de tal manera que tenemos que el aumento neto efectivo durante el periodo fue de 40.000 pesos, lo mismo que habíamos obtenido en el método directo. Ahora, el efectivo al inicio del periodo era de 35.000 pesos, entonces de igual manera, si el aumento fue de 40.000, tenemos que al final el efectivo del periodo fue de 75.500.
Y bueno, pues te doy las gracias por acompañarme en este video y espero verte muy prontito en un siguiente video. Cuídate muchísimo y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Bye.